Muy bien, muy bien. Retomando lo que habíamos dicho hace unos instantes antes de que se cortara la sesión de Zoom. Cuando recién hablaba de la religiosidad popular que muchas veces se vive, eso lleva a pensar a las personas que formar parte de un ritualismo es la fe en el Señor. Y la fe en el Señor es, vuelvo a repetir, es entregar incondicionalmente nuestra vida al Señor. Cuando uno entrega la vida incondicionalmente al Señor, la misma palabra lo dice, Dios es nuestro Señor, nuestro dueño. Y Jesucristo dijo, el Padre que me la dio, nadie se las puede arrebatar de la mano de él, ni nadie me las puede arrebatar de mi propia mano. Ahora, Amén. volviendo a lo que recién planteaba el hermano Walter, esto que se está viviendo hoy es algo que nos tiene que llamar la atención. No para, como recién decía el hermano, no para juzgar, no para ponernos en sensores de la vida espiritual de nadie, pero sí verdaderamente creo que tenemos que volver a evangelizar dentro de nuestras iglesias. No quiere decir reevangelizar. Yo estoy hablando evangelizar. ¿Qué quiere decir? Hablarle a las personas de Cristo 4 y 4 y decirle, mira, la Biblia dice, el que hurtaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. El que adulteraba, no adultere más. Si estás practicando todas estas cosas, revé tu vida porque algo está fallando. Vamos al material. A mí me gusta que sucedan estas cosas en las clases porque si no parece que somos, es unidireccional y a mí me gusta que las clases sean multidireccionales. Espérenme que yo mientras tanto voy acomodando un poquito acá el material para poderlo desarrollar. Salvación, me gustaría que lo pensemos como arrepentimiento y conversión. Y la pregunta es esta. Cuando hablamos de arrepentimiento, ¿de qué estamos hablando? Con las palabras de ustedes, ¿eh? No, 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 no se pongan en aprietos. ¿El, Cuando hablamos ge- de el, ge- arrepentimiento, ¿qué es? el genuino o el mentiroso? ¿Cuál de los No, dos no, no, querés? hablamos del genuino, Walter, hablamos del genuino. Bien. Porque el genuino, el arrepentimiento genuino es no hago más lo mismo. Muy bien. A ver, algún otro hermano. Eh, yo diría, Agustín. para mí es un cambio radical. Muy bien. Sin partido político. Una conversión radical. Quiere decir, ahí está. Ya le Un- iba a decir, arrepiéntete. por eso, el que hurtaba no hurtaba más. Muy bien. Héctor, ahí me está pidiendo la palabra Héctor. Una vez entró acá una persona que tenía un tatuaje acá que decía metanoia. Y le digo, ¿sabés qué significa? Ah, me gustó porque fui a psicología y me dijeron que la mente tiene que volar un poquito más allá de lo que pensamos todos los días. Digo, no, es arrepentimiento, es, si iba en este sentido, vuelvo en el otro sentido. Amén. Amén. Eh, y a mí me cuesta, me costó, y con el pastor Rolo Zapata, con esa palabrita sola, estuvimos ahí, ¿no? ¿Vas a volver para atrás en esto? ¿Vas a volver para atrás en esto otro? ¿O vas a seguir en tu mismo sentido? Y bueno, cuesta, Alabado pero sea el Señor que, fíjense, algunos lo dicen desde, llamémosle desde la respuesta propiamente dicho, otros lo están diciendo de la experiencia personal. No sé si Marcelo, vos tenés algo para aportar. Sí, yo digo que es una acción, es un cambio de camino, de rumbo. Ujú. Ahora fíjense una cosa. A veces, como, yo voy a hacer una broma, esto no es bíblico, es una broma. A veces decimos arrepentimiento es un giro de 360 grados. No, muchachos, pues si es 360 grados, volvemos de vuelta al principio. Es 180 grados, ¿qué quiere decir? Como recién nos decía Agustín, si vamos hacia el frente, vamos en la dirección contraria. Ahora,
Arrepentimiento. Sí, Marcelo, Perdón. sí, 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 interrumpí tranquilo, Eh, interrumpí tranquilo. yo siempre lo comparo con los peces en el río. Nadan en contra de la correntada. El pez vivo nada en contra de la correntada. El muerto lo arrastra a la correntada. Ahora, gracias Marcelo, porque me servís de ilustración. Vuelvo sobre el comentario que hizo Walter. Muchas veces tenemos peces muertos en la congregación. Fíjense que el apóstol Pablo, escribiendo en el Nuevo Testamento, dice que no nos tenemos que adaptar a la corriente de este siglo. Cuando la Biblia dice adaptarse a la corriente de este siglo, no está hablando del siglo de 100 años, está hablando de la cultura mundo. Dice, no te adaptes, esto creo que lo vimos en una de las primeras clases, ¿se acuerdan que yo se los mencioné? No, no te adaptes a la corriente de este tiempo, porque si te vas a adaptar a la corriente de este tiempo, lo más probable es que te vas a apartar del Señor. O no lo más probable, seguramente te vas a apartar del Señor. Vamos al tema propiamente dicho. Alguno que me lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 versículo 19. Hechos, capítulo 3 versículo 19. El que lo tenga, lo lea, ¿eh? No, no, no hace falta que Lo leo. directamente... Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Muy bien. Yo les hago una pregunta. Si nosotros hoy le decimos a la gente desde un púlpito, con un megáfono en una esquina, no sé, en una radio, en la terminal de ómnibus, si nos pusiéramos a predicar a voz en cuello y le decimos a la gente arrepiéntanse, y lo más probable es que las personas nos van a decir, yo soy bueno, ¿de qué me tengo que No, arrepentir? no me ofrendan más y no me dan más diezmo. ¿Está loco? ¿Cómo le van a estar a predicar O eso en a la ahí gente? está, bien, o en la iglesia, si decimos eso, no que se ofende. Ahora, la pregunta es esta. El Evangelio, y permítame que lo diga con toda crudeza, es una división de aguas. División de aguas es decir, bueno, o estás con Cristo o no estás con Cristo. Ahora, la tarea de separar trigo y cizaña no es de ustedes ni es mía, es del Señor. La tarea de predicar y la tarea de insistir en la predicación sí es nuestra. Y ahí es donde entra en juego la obediencia al Señor, porque a veces decimos, no, que los hermanos se van a ofender, no, que las visitas se van a ofender. Es obvio que uno va a utilizar un lenguaje no agresivo, pero si la Biblia dice que se tiene que arrepentir, le tenemos que decir que se tiene que arrepentir. Si le tenemos que decir a la persona que es pecador y que por más buena que sea, se va al infierno, se lo tenemos que decir. Y a veces es esa contradicción que nosotros tenemos adentro de decir, uy, pero si hago esto, pierdo esto, si hago esto, me pasa esto, nos lleva a que a veces diluyamos el mensaje cristiano. Por eso vuelvo a repetirles. Cuando Pedro dice, conviértanse, arrepiéntanse, y dice, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados, pero fíjense una cosa, la palabra arrepentimiento, como ustedes bien lo dijeron, significa cambiar o cambiar de dirección. Hasta ahí vamos bien. Si voy para allá, tengo que ir en sentido contrario. Pero también la palabra convertirse significa dar vuelta. Y hoy a veces, cuando le tenemos que decir a las personas que tienen que arrepentirse y que tienen que convertirse, uno a veces lo dice con temor, por miedo a que la persona se ofenda. Y uno lo que le tiene que decir es que lo mejor que uno puede hacer es rendirse ante el trono de la gracia y decir, me rindo, saco el pañuelo blanco, hasta acá viví yo, ahora quiero que Cristo viva en mí. Y esto
perdónenme que lo diga así con toda crudeza, pero lo que lleva a las personas a tal vez tener una fe light. Yo lo voy a leer textual del material, no es algo de mi autoría, lo voy a leer textual del material. Dice, la salvación es un cambio de dirección en la vida de una persona, su forma de pensar y su conducta. Cuando uno es salvo, la vida es cambiada, y acá me gustó la palabra que utilizó Agustín, tan radicalmente como si un río cambiara de curso repentinamente, lo que decía Marcelo de los peces, que de repente si uno va con toda la correntada, y bueno, va con la corriente del mundo, bueno, uno tiene que nadar en contra de la corriente. Dice, cuando uno es salvo, la vida es cambiada tan radicalmente como si un río cambiara de curso repentinamente. La conversión es volverse de servirse a uno mismo para servir a Dios y a los demás, de confiar en uno mismo a tener fe en Dios y obviamente del pecado a la justicia. Ahora dice la conversión, y acá el autor pone arrepentimiento, es el material que yo les envié por WhatsApp. Dice, no es un drama de un solo acto, está hablando de un proceso. Tiene un comienzo definido, al que nos referimos como experiencia de salvación, quiere decir el momento en que nosotros le damos nuestra vida al Señor. Pero no se detiene allí. El arrepentimiento y la conversión son una parte diaria de la vida cristiana. Y uno dice, ¿qué quiere decir? ¿Que tengo que aceptar al Señor todos los días? No, quiere decir que tengo que estar a cuenta con el Señor. Por eso les vuelvo a repetir el pasaje de Primera de Juan 1:9. Si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Ahora, si yo me considero tan justo o tan bueno y cargo sobre mi mochila un montón de pecado y no me arrepiento, quiere decir que yo me creo autosuficiente y que no necesito de la gracia salvadora del Señor en mi vida para que Él me limpie de todo pecado. Y eso tarde o temprano se termina notando, y ahí entro en el terreno de lo que decía el hermano Walter, donde muchas veces cuando no estoy a cuenta con el Señor, empiezo a actuar yo. Y me gustó un poquito el comentario que hizo Marcelo en un momento dado, cuando él dijo, empecé a llorar y a darme cuenta que soy un hijo de Dios. Y eso es ser hijo de Dios. Eso es ser hijo de Dios. Es decir, wow, esto no era para mí. Yo no lo merecía. ¿Por qué me eligió a mí el Señor? ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Pero es pura gracia. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, quiere decir, no por todo lo bueno o lindo o lo grande que yo pueda hacer, sino por lo que ya Él hizo en la cruz. Entonces, cuando yo reconozco ese obrar maravilloso del Señor, ese obrar de gracia, ese obrar de misericordia, ese obrar de amor eterno, es eso que para nosotros hubiera sido inalcanzable, es ahí un poquito como recién decía nuestro hermano Marcelo, en donde verdaderamente se nos tienen que caer las lágrimas y decir, la verdad, lo que yo no merecía, lo recibí por pura gracia. Y esto es lo que nos tiene que impulsar cuando le tenemos que hablar a otro. Decirle, mira, yo también soy como vos. Tengo malos pensamientos, a veces me enojo y puedo llegar a decir una palabra impropia, o me equivoco. ¿Hay alguno que va a la cancha de los que están acá? A ver, Marcelo, ¿vos no vas a la cancha? ¿No? Yo ¿Agustín? voy a la cancha cuando podía. ¿No? ¿Héctor? Sí. ¿Héctor? ¿Alguna vez a la cancha? No, hace mucho, pero acá en el trabajo se viven situaciones muy estresantes, especialmente con la gente que entra a la guardia Y y situaciones gente muy violentas, tal vez, violenta, sí, 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 y, gente con, bueno, con con abuso de sustancias. consumo, etcétera. Ahora, fíjense una cosa, ¿por qué le saqué el tema del fútbol? Porque el referí te roba el partido
y sos fanático del club X, no importa de qué cuadro sos. Yo soy del mejor club de Rosario, así que no les voy a decir cuál, pero yo soy del mejor club de Rosario. Usá Ahora, colgante vos también. ¿cómo? ¿Cómo? Ah, me pareció escuchar algo. El tema, el tema es el siguiente. Cuando alguna persona que ha ido a la cancha no se le ha escapado un insulto, cuando algún jugador contrario le cometió una falta a nuestro jugador o cuando el referí nos cobró algo impropio. Y a veces uno dice, no, yo eso no. Justamente somos salvos por gracia. Ahora, si yo no me pongo a cuenta con Dios, mi vocabulario va a ser, perdonen la expresión, una cloaca. Y ahí es a donde entra en juego lo que dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando de mi corazón sale mugre, quiere decir que hay mugre que Dios tiene que seguir limpiando. Que Cristo sea mi Rey y Señor, pero démosle espacio a que pase la escoba. Querido Agustín, Eh, Pregunta más que nada. Bueno, yo soy una de esas personas porque he nacido en otro tipo de iglesia y a veces escucho, ¿no? Eh, Jóvenes o personas mayores que están incluso a veces en autoridad diciendo cosas que, como dijo el escritor este que ya falleció, malas palabras, no son malas palabras, son malas expresiones. Y yo creo de que si nosotros nacimos en el Señor y nacimos de nuevo, es como dijo recién usted, de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno no puede estar diciendo eso. Eso es lo que yo pienso. Y también hablando de esa, como uno se puede decir, ¿no? Como autoridad, que hablaba también Héctor, no, el otro hermano, Walter creo que era, de qué hacer, por ejemplo, con esos hermanos, que como decía él, cuando están en la iglesia es una cosa y aún salen de la iglesia es otra, y después vuelven a la iglesia y quiere hacer lo que estaba haciendo. Uno como autoridad, qué sé yo pienso, en mi manera de pensar, yo como autoridad digo, no, espera, fíjate, arreglá primero. Así sea yo el que tenga que tocar, cantar, gritar, ¿no? miren, yo les voy a contar una anécdota que pinta de cuerpo entero lo que sucede. Hace muchos Pastor, años, sí, pastor, sí, sin cortar, nos enseñaron una falsa moral. Amén. Nos enseñaron una falsa moral. Y hoy cada día se descubre más esa falsa moral que tenemos los cristianos. En la iglesia, santo siempre santo, y en la calle, te jodo en la garantía, pastor, no te pago un crédito, te pido plata. Esa falsa moral hay que destruirla de una vez por todas. Y por eso nos ayuda mucho, yo siempre lo digo, un instituto bíblico, reunirnos así como los hermanos ahora, para aprender de la palabra y de todo eso, para matar esa falsa moral que estamos teniendo todos, los líderes que estamos acá, todo lo que estamos teniendo dentro de la iglesia. Esa falsa miren, moral viene enseñada hace 50 años atrás, pastores. miren, yo les voy a contar una anécdota sin mencionar nombres ni nada por el estilo, pero una anécdota muy chiquita. Hace muchos años estaba en una congregación y antes de llegar a la reunión me agarra uno de los líderes de la iglesia y me dice, mirá, Víctor, Juancito y Menganito se fueron a las manos. Le vamos a poner nombre, Juancito y Menganito no son los nombres reales. Entonces, hablo con Juancito, ¿qué pasó? No, me explicó lo que había sucedido. Muy bien. Hablo con Menganito, Menganito me cuenta, porque en realidad era el que había tomado la iniciativa de los puños, y me dice, no, porque yo hice esto, por esto y por esto. Le digo, ¿por qué lo hiciste? Por esto y por esto. Entonces después estuvimos orando y demás, y los dejé a los dos. Y yo digo, a ver, quiero ver cómo reacciona cada uno.
La persona que había agredido de palabra al otro para que reaccionase violentamente, digamos, pues había habido una agresión de palabra y el otro reaccionó con una agresión de puños. El que agredió de palabra el día domingo estaba tocando la guitarra. El que agredió de puños, ¿saben qué hizo? Se bajó solo y no tocó. Se autodisciplinó. Y yo le decía a mi señora, ¿ves? Este entendió, el otro no. Uno se creía muy justo y había pecado porque había agraviado de palabra. El otro, que para nosotros tal vez sería el peor, pero ¿cómo le va a levantar la mano? Entendió que había cometido una falta. Y como entendió que había cometido una falta, le parecía algo impropio tocar en el frente el día domingo. Yo a ninguno de los dos le dije, tenés prohibido tocar, ¿eh? Le quiero aclarar esto, ¿eh? Yo no les había prohibido a ninguno de los dos tocar. Yo quería saber lo que había pasado, porque quería ver cómo reaccionaba cada uno. Y ahí me di cuenta de que uno no obraba de manera leal y el otro sí, porque pues dice, me mandé una macana muy grande, no soy digno de estar en el frente el domingo y tengo que pedirle perdón al Señor. Se autodisciplinó, no sé si se entiende el concepto. A veces lo que necesitamos es esa sana corrección y decir, bueno, a ver, ahora lo dejo librado a tu andar. ¿Qué vas a hacer? No, yo soy muy bueno. Y si veo que la otra persona dice, no, verdaderamente entendí que no tengo que hacer estas cosas. Y la persona se sienta, se queda sentadita y dice, hoy no lo voy a hacer porque me parece que no estoy bien espiritualmente para hacerlo. Ahí es donde se ve verdaderamente el nuevo nacimiento. Esto no quiere decir que la persona tiene que estar 20 años sentada en el banco. A ver si se entiende. Estamos hablando en ese momento porque no se sentía bien. Sí, mi hermano Marcelo. Eh, Estaba escuchando todo lo que veníamos hablando acerca de lo que de esto, ¿no? Y estaba pensando, digo, si para servir al Señor tenemos que tener todas las cosas resueltas, no podríamos ninguno estar sirviendo al Señor. Nadie. Obviamente de que hay casos muy puntuales, ¿no es cierto? Pero la realidad es esta, de que si no fuera por, como vos bien dijiste, lo que dice la Biblia, que es por gracia, nadie, no, nada, ninguno estamos, o sea, lo que hacemos lo hacemos por el amor que Cristo depositó en nosotros. Lo que decimos es porque entendemos que es la misión que tenemos por cumplir estando acá en la tierra, de hablar de Cristo. Fuimos puestos, esa es la misión que tenemos, y nada más. Pero si es no sé, por merecimiento, ninguno tendríamos que estar predicando, ni dirigiendo, ni tocando un instrumento, porque nadie es Por eso, inmaculado. por, por eso es importante. Fíjense, hoy a mí me gusta porque la clase tomó una dinámica completamente distinta a los otros lunes. Hoy la clase la armaron ustedes, no la armé yo. Y a mí me pone contento eso. ¿Por qué? Porque justamente en esto uno se va dando cuenta de cómo cada uno de ustedes expresa sus vivencias espirituales, sus vivencias con el Señor, sus vivencias con la palabra. Y eso es doctrina cristiana. Mi vivencia con la palabra día a día, en donde yo descubro que soy un pecador comprado y redimido por la sangre de Cristo, en donde no merecía nada, porque no merecía nada, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice, Víctor Cañizares está fuera de la lista. Dice, no, Víctor Cañizares estaba destituido de la gloria de Dios. Y por eso uno tiene que ir a la gracia de Dios para alcanzar el perdón, para poder mínimamente servirle y decir gracias, Señor, porque lo que era para mí imposible es posible por tu gracia. Hay un teólogo alemán
que escribió un libro, es un hermano que para algunos es controversial, ese libro a mí me gusta mucho, que se llama El costo del discipulado. El autor se llama Dietrich Bonhoeffer, miren, un nombre medio así, Dietrich Bonhoeffer, miren, le decían Carlito. Dietrich Bonhoeffer murió en un campo de concentración nazi por oponerse al régimen nazi. Y él acuñó una palabra que a mí me gusta mucho, una frase, que es la frase gracia barata. La gracia barata es cuando tenemos en menos la obra del Señor y hacemos lo que queremos. No sé si se entiende el concepto. Una cosa es lo que dice Marcelo, que decir, soy un pecador, no lo merecía. Si toco es por la gracia de Dios, si predico es por la gracia de Dios, si soy pastor es por la gracia de Dios, si soy diácono por la gracia de Dios, si soy portero de la iglesia por la gracia de Dios, si soy ujier por la gracia de Dios, si soy maestro de la escuela dominical por la gracia de Dios. Ahora, el otro concepto, la gracia barata, es qué grande que soy yo. Y ahí es en donde el problema viene. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Amén. Fíjense, Romanos 8:16. Creo que tiene que ver con lo que nos dijo Marcelo hace unos instantes. Si lo querés leer vos, Marcelo, porque tiene que ver con tu experiencia de hace unos días. Romanos 8:16. Y otro hermano que me vaya buscando Efesios 4:30. Marcelo, Sí. Romanos 8:16 y otro hermano que busque Efesios 4:30. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Fíjense una cosa, la primera palabra espíritu, ¿cómo está escrita? en mayúscula. Quiere decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que mora en nosotros, le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu humano y le dice, ahora Marcelo Militello es mi hijo. Le da testimonio y le dice, Marcelo es hijo de Dios. Y ahí es cuando verdaderamente reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos nuestra debilidad. Porque decimos, gracias, Señor. Gracias, Señor. El Espíritu Santo nos dice, sellado y comprado por la sangre de Cristo. Ahora, lo importante es no tomar en menos ese sacrificio. Otro hermano que busque Efesios 4:30. El que lo tenga, léalo, no hace falta. Agustín. Bien, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien, ahora vamos a entrar en el significado de la palabra redención. Dice, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y uno dice, ¿y cómo voy a entristecer al Espíritu? Y la respuesta es simple, ¿verdad? ¿Cuándo entristecemos Haciendo al lo que no Espíritu? debes. ¿Cómo, Walter? Haciendo lo que no debes. Corta. Exactamente, exactamente. Cuando verdaderamente no dejamos obrar al dueño y señor de nuestras vidas. Ustedes vieron que hace unos años yo estaba predicando en una iglesia en la que era pastor y cuando les empecé a enseñar que a todos nos gusta que nos digan la palabra siervo o sierva, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, qué buen siervo de Dios es Marcelo Militello. Uno dice, bárbaro. Qué buen siervo de Dios Agustín Segovia. Qué buen siervo de Dios es Héctor Berardi. Qué buen siervo de Dios es Walter Enríquez. Qué buen siervo de Dios es Víctor Cañizares. Y tomamos la palabra siervo como casi un título nobiliario, ¿vieron? Como un archiduque de no sé dónde o vizconde de no sé dónde. Pastor, ¿con S o con C? ¿Cómo, mi hermano? ¿Con S o con C? No, con ese, con ese. Ah, bien, Ahora, bien. la pregunta es esta. Sos tremendo, Walter. La pregunta, la Sigue- pregunta, sigue- ¿cómo? siguiendo con el chiste,
con el chiste, Sí. había un micro de televisión donde se presentaba al varón de Dios, fulanito de tal, y varón estaba con B larga como título nobiliario, el varón de Dios, fulanito de tal. Ahora, gracias, gracias, Héctor. Pero ¿saben qué? Cuando uno va al título real de siervo, es la palabra doulos. Y doulos quiere decir esclavo. Entonces a los hermanos le decía a la iglesia, hermanos, ahora nos vamos a poner el título esclavo de Jesucristo. ¿Saben cómo se les demudaba el rostro a los hermanos? Porque pues se le caía el título nobiliario. Porque a nadie le gusta que le pongan un rótulo acá, esclavo Víctor Cañizares. Llegó el siervo Víctor Cañizares. No, 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 no. Esclavo, siervo de Jesucristo. Ahora, somos siervos por gracia, somos esclavos por gracia. Quiere decir, no es esclavismo de subyugación, sino ese siervo por obediencia de amor. Porque dice, antes éramos esclavos del pecado, ahora lo somos de la fe. Entonces nosotros ahora nos hemos hecho obedientes a la fe en Jesucristo y por tanto tenemos que obedecer a nuestro Señor. Pero lo hacemos por amor, no lo hacemos por imposición. Vuelvo a repetir, recién nuestro hermano, creo que Agustín fue el que leyó el pasaje de Efesios 4:30 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la palabra redención significa ser hecho libre. Liberación. Cuando el Espíritu nos sella, dice, a partir de ahora sos libre. Antes estabas encadenado al pecado. Ahora sos libre, pero guarda, una libertad sujeta a la autoridad de Dios. Y a veces uno se pone a pensar y uno dice, cuán misericordioso es nuestro Dios. Porque tranquilamente uno podría decir, Dios me deja hacer cualquier cosa, total, al final de los tiempos ya Cristo ya me perdonó. Y eso es gracia barata. Por eso vuelvo al pasaje de Filipenses 2:12. Si me ocupo cada día de mi salvación, no quiere decir que me estoy ocupando para ser salvo. Me estoy ocupando de hacer las cosas que a Dios le agradan. Hace muchos años, y esto no tiene que ver con la salvación, escuché a un pastor al cual me gusta mucho, un hermano mayor, tiene muchos años, y él dice que había ido a una congregación, entonces cuando llega a la puerta le dicen, el siervo lo está esperando. Había dos guardaespaldas, no eran mujeres. Entonces lo van llevando y cuando llega a una habitación enorme, era la sala pastoral, que era casi como decir la sala del presidente de la República. Entonces el siervo, el anfitrión lo saluda y le dice, Apóstol Juan Pérez, no era el nombre Juan Pérez. Entonces este hermano dice, yo le voy a matar el punto a este. Arcángel José Rodríguez. El nombre de él no es José Rodríguez, no lo voy a mencionar porque le estaría robando el derecho de autoría al hermano, no es una frase de eso. Pero, ¿qué es lo que le estaba queriendo decir? Ah, vos te crees que sos más grande que yo, porque vos sos apóstol, bueno, yo ahora soy arcángel. Obviamente, ni uno era siervo con mayúscula, ni el otro era arcángel. Este pastor le estaba queriendo decir, no te subas al caballo, hermano. Somos siervos por gracia. Esa redención que no merecíamos. Esa gracia, ese perdón inefable que solamente podemos recibir por la gracia del Señor. Me gustaría que alguien busque, vamos a ir al Antiguo Testamento, porque tiene que ver, cuando hablábamos de la palabra ser hecho libre. Éxodo 6:6. El que lo tenga, que lo busque. Una ¿Usted? acotación nomás ¿Cómo? con, Sí, sí, por favor, Agustín. con respecto a eso de cómo uno se puede llegar a inflar, ¿no? Cuando dice siervo o esclavo. Me venía a Ujú, la memoria esto del ministro, por ejemplo, ujú, a lo secular, digamos. El ministro
y el maestro hoy en día. Ujú, El ministro, por ser ministro, se cree que es superior a todo y está ujú, en un lugar. Y si uno se pone a analizar realmente lo que es ministro, habla de mini, algo chico, y el ujú, maestro es mucho más, porque dice es más ujú. maestro, ¿no? Y a veces está mal visto el maestro que el ministro. Es que justamente todos yo creo que por eso vamos al plano de saber reconocer la obra del Señor. Cuando hablamos de salvación, porque fíjense, hablamos, yo acá estoy leyendo el material para no perderme. Hablamos de arrepentimiento, cambio de camino, conversión, no volvernos atrás, dar la vuelta, quiere decir encarar por otro lado, ir por otro camino. Redención, ¿qué significa? Ser hecho Salvación. libre, ser liberado. Y a Mm. veces yo creo, por lo menos hablo en mi caso particular, aquellos que hemos crecido en un hogar cristiano, muchas veces tenemos la gran bendición y el gran problema de no entender a cabalidad lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque tal vez fuimos criados en un hogar en donde tal vez el pecado no estaba tan presente y había otra clase de pecados, pero no esos pecados groseros que a veces algún hermano podría decir, y yo antes tomaba y ahora no tomo más, o era violento y ahora no soy más violento. Pero yo mentía, pero yo tal vez tenía malos pensamientos y también necesitaba de la gracia del Señor. Y no por crecer en un hogar cristiano soy mejor cristiano que el que hace 10 años era homicida y hoy es pastor. ¿Por qué? Porque ahí se manifiesta la gracia del Señor. La gracia del Señor se manifiesta en donde cuando uno dice, me hizo nuevo, me hizo nuevo. Y a veces, eso es lo que a mí me encanta cuando a veces yo escucho algún testimonio de algún hermano que ha tenido una vida muy disipada y se convirtió al Señor y abandonó todo lo que hacía anteriormente. Eh, es feo mencionar cuando habla de familiares de uno, pero yo voy a hablar de mi suegro. Mi suegro era una persona que no era una mala persona, pero vivía en el mundo. Y yo les aseguro una cosa, la conversión de mi suegro ha sido tan radical, que a veces él, por ejemplo, no participa, no le gusta ver algún programa de televisión por el vocabulario que el programa de televisión tiene. O sea, es como que él ha hecho un cambio radical tan grande que dice, yo de lo que participaba antes no quiero participar más. ¿Por qué? Porque él conocía lo que era el mundo realmente. A veces hay personas que han crecido en un hogar cristiano que tal vez no han estado expuestos a lo que es la mugre del mundo y a veces cuando quieren probarla, después cuando quieren volver de vuelta al camino del Señor, se terminan perdiendo. No sé si se entiende el concepto que estoy queriendo decir. Karina, Se está por cortar, queda bueno, menos de un minuto, así que vamos a migrar para la otra sala. ¿Eh? bueno. Me voy para la otra pieza. Sí, vamos a la otra.